Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. La iglesia de hoy con los principios de ayer. Así vamos a titular la reflexión en esta linda mañana, basándonos en el capítulo 5, el verso 12 del libro de los Hechos, al verso 16, que dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, pero el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pueden sentarse, sean tan amables. Quiero felicitarlos porque han venido y volverlos a felicitar para que no se vayan hasta que terminemos la jornada. Tendremos el último devocional a las 2 de la tarde, si Dios quiere, y tendremos otra enseñanza. Pero vamos a hablar de la iglesia de hoy con los principios de ayer. ¿Cómo es la iglesia hoy? La iglesia hoy, a diferencia de la iglesia del primer siglo, tenemos el privilegio de encontrarnos con un mundo desarrollado, donde hay ciencia, donde hay tecnología. ¿Ya? Hoy en cualquier puesto público o privado encontramos cristianos. Hoy no es difícil encontrar un concejal, un alcalde, un gobernador, un diputado, un aspirante a la presidencia creyente. Hay multinacionales manejadas por creyentes. En las iglesias abundan ya los profesionales y los que van a ser profesionales en todas las áreas, y eso es realmente maravilloso. Uno mira la iglesia de hoy, que no tiene las penurias de la iglesia primitiva, las grandes persecuciones que se dieron. No tenemos cristianos que por causa del evangelio estén pagando condenas o estén sentenciados a muerte. La iglesia de hoy, a diferencia de la iglesia primitiva, podemos decir que difícilmente se encuentra un analfabeta. En la iglesia primitiva era común. Si ustedes leen el libro de los Hechos, encuentran que al ver el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, que eran del vulgo, que eran gente sin ninguna capacidad en el área profesional. O sea, había una diferencia en ese campo, la iglesia primitiva con la iglesia de hoy. Pero es interesante que tengamos en cuenta que el privilegio que tenemos hoy no puede llevarnos a creernos autosuficientes, a pensar de que
a lograr tan gran estatus en la sociedad. Porque hoy la iglesia es reconocida. Hace poco el Congreso le hizo un reconocimiento a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y hasta le dieron una placa al presidente. Eso no pasaba en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva solo habían cadenas, prisiones, el martirio, persecuciones, hambres, amenazas. Hoy la iglesia no vive esa situación. Gracias a Dios. Pero quiero que entendamos que el hecho de que estemos en ese privilegio tan grande no puede llevarnos a conformarnos, a pensar que somos autosuficientes. Al contrario, debemos de volver a los principios de la iglesia. ¿Y cuáles fueron los principios de la iglesia? Bueno, fue una iglesia que comenzó bajo una enorme persecución, pero con una gran capacidad de asimilar las circunstancias, de renunciar a todo, de perderlo todo, de ofrendar la vida. Todo porque para ellos lo más grande y lo más importante que podía encontrar un mortal era haber conocido al Dios de la gloria. Y creo que a la iglesia hoy debe de vivir de verdad en el siglo XXI, pero con los principios de la iglesia primitiva. Es decir, que vuelva a haber celo por las cosas sagradas, que se despierte un espíritu de oración en la iglesia, que vuelva el sentido de estar en oración y ayuno en la presencia de Dios, que se despierte el sentir por el hermano, por la hermana, que volvamos a tener ese sentir del bien común, donde no nos ajenemos a los que sufren, sino que más bien nos hagamos partícipes con ellos. Que seamos una iglesia hoy que podamos disfrutar no solo de los reconocimientos de la sociedad, sino de la gloria de Dios en la iglesia como en el tiempo primitivo. Usted verá si alaba a Dios. Necesitamos que volvamos a clamar, a oír el gemir por la familia. Esa gente que clama a Dios. Yo recuerdo al principio de nuestra vida cristiana cómo clamábamos a Dios por la familia y cómo llorábamos a Dios por la familia. Suplicábamos, hacíamos jornadas no cortas, porque queríamos ver a nuestra familia en la iglesia. Hoy se convoca la jornada de oración y son pocos los que sienten la carga por su familia. Pero tenemos que volver a esos principios donde pensamos como Josué: aunque todos se aparten, yo y mi casa serviremos a Jehová. Tenemos que volver a ese sentir misionero y evangelizador que se dio en la iglesia primitiva, donde no era necesario tener un comité para que la gente cumpliera la misión. Cada uno era testigo del poder de Dios, y eso era más que suficiente para que ellos se esforzaran a ir a difundir el mensaje del evangelio. Necesitamos una iglesia que vuelva a sentir el deseo de ser llena del Espíritu Santo, que ya no nos sigamos conformando, sino que a partir de hoy nos llevemos una semilla en el corazón, en la cual hagamos crecer de tal manera que no podamos estar en paz si no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Porque hay algo que debe de quedarle claro a usted. Usted puede vivir sin muchas cosas aquí, pero por favor, sin Dios no viva. Dios es la necesidad más grande que la iglesia tiene hoy. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria.
Queremos una iglesia de verdad con los principios de ayer, que estén dispuestos a pagar el precio de ser cristianos, que estén dispuestos a sufrir el vituperio, dispuestos a enfrentar la persecución, dispuestos a enfrentar el desprecio, en la murmuración, que estén dispuestos a perder sus bienes, que estén dispuestos a ofrendar sus vidas, que estén dispuestos a estar a los pies de Jesús, no importando lo que pase en derredor, no preocupándose por lo que venga hacia el futuro, solamente conscientes de una cosa: que habitar bajo el abrigo del Altísimo es tenerlo todo garantizado. Alabe al Señor, hermano. Aleluya. Necesitamos que se vuelva a dar hoy en Colombia una revolución cristiana como se dio en el tiempo apostólico. Hasta de otros lugares traían a las personas que tenían diversos problemas y dice que todos eran sanados. Hoy necesitamos precisamente que la gloria de Dios vuelva a moverse en la iglesia. Que los cristianos aprendamos a entender que tener tantas cosas pueden ser perjudiciales si no tenemos en cuenta al que nos las da. Todo lo que viene, todo lo que alcanzamos en la vida, importante es. Pero será más importante si entendemos que el que nos las ha provisto es el Señor. Y que en consecuencia a Él es a quien debemos de darle todo, de rendirle todo. Donde vuelva el celo en la vida del creyente. Donde el creyente no tenga que estar siendo seguido por el otro creyente, donde no se escuche la queja de que el creyente X es cristiano en la iglesia, pero allá afuera no, donde se escuche que el cristiano es creyente no solamente en la hora del culto, sino cuando está con la familia, donde escuchemos que ese creyente que viene a esta iglesia no solamente es creyente para la escuela dominical, sino que también es creyente en la oficina, es creyente en el medio de transporte, es creyente en la empresa, es creyente en cualquier lugar. Y que los que le ven observen que usted marca la diferencia, porque hay algo que lo diferencia de ellos, y que ellos lleguen a la conclusión: Dios está en esta mujer, Dios está en este hombre. Alaben al Señor, hermano. Aleluya. Necesitamos eso de verdad. De verdad que necesitamos vivir en el siglo XXI, pero con la devoción del siglo I. Gloria a Dios. Con la fe del siglo I. Con el celo por las cosas sagradas del siglo I. Donde no hayan discusiones con respecto a la doctrina, sino que cada uno entienda de verdad que ha conocido a Dios y que en su mente ni en su espíritu existe la mínima posibilidad de darle lugar a la duda acerca de lo que ha creído, sino que al contrario tengan carácter cristiano para defender lo que Dios les ha revelado. Tengan carácter cristiano para vivir como verdaderos hijos de Dios. Hay una sociedad que está perdida, que no tiene a Dios. Hay una sociedad que gime que la solución más cercana al problema es el suicidio, que los estados están buscando la mejor forma de ayudar a las personas hasta para que se mueran. Estaba en Europa escuchando, por ejemplo, cómo Holanda es pionera en la eutanasia, en el aborto y ahora en el suicidio asistido. Ya en Holanda se permite que la gente se suicide legalmente, porque el mundo allá se vive con todo. Sin embargo, hay una depresión en la humanidad que la solución que encuentran es el suicidio. Entonces allá ya están legislando
en España tienen un proyecto para ayudar a que la gente se suicide. Eso le dice a usted la crisis que hay en el mundo. Y Colombia no está lejos, porque Colombia está copiando todo lo que viene de allá. Así que mañana aparecerán los padres de la patria buscando ayudar en todas esas áreas a que las personas se pierdan. Pero ahí es donde necesitamos una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia llena de poder, una iglesia ungida. Alaben el nombre de Cristo. Una iglesia donde alcancemos a entender que donde está Dios no hace falta nada. Alaben al que lo provee todo, al que llena todo, al que puede satisfacer la necesidad. A su nombre sea la gloria. Hoy necesitamos una iglesia que de verdad cumpla la misión para la cual Dios la ha salvado. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Una ciudad que habitaba en sombra de muertes, ¿qué fue lo que pasó? Luz les resplandeció. Y les enseñó a los discípulos diciendo: nunca se coloca una luz debajo de la mesa o debajo del almud, sino que se coloca encima para que alumbre a los que están en derredor. Y luego la aplica a los cristianos diciéndoles: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean la obra de Dios y glorifiquen a Dios por ello. Qué bueno esta iglesia de hoy, con los principios de ayer, en medio de una sociedad perdida, ellos alcancen a entender que cuando todo se derrumba bajo sus pies, cuando el camino se les oscurece, cuando las esperanzas terminan, se den cuenta que hay un lugar donde pueden encontrar la respuesta a los más grandes interrogantes de su vida, y que lleguen a la conclusión que definitivamente Dios está aquí, que Dios está con esta iglesia, que Dios es el dueño de esta iglesia. Alabe el nombre de Cristo. Hoy nos pasamos criticando, hoy nos pasamos cuestionando, hoy nos pasamos murmurando, hoy nos pasamos desanimando al otro, desmotivando al otro, involucrándolos en tantas cosas que el mundo brinda. Qué bueno que en vez de eso permanezcamos en el templo, en oración, en súplica, en ruego, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, para que la gloria de Dios se haga manifiesta en medio de su iglesia. No sé cuántos querrán tener a Dios de una manera especial en la vida. No sé cuántos querrán sentir a Dios en lo más profundo de su ser. Hoy necesitamos que los cristianos no tengan necesidad de hacer programas para que se avive el Espíritu Santo en ellos. Que no haya necesidad de hacer un determinado programa para que alguien sienta a Dios, sino que los cristianos, en razón a su vida devocional, estén en condiciones de que en el momento que se humillen en la presencia de Dios, esté ese teléfono conectado con el cielo. Y más allá de que los que están en derredor estén distraídos, usted puede estar en secreto hablando con su Dios, contemplando la gloria de Dios, sintiendo a Dios en la vida. Alaben el nombre de Cristo. Eso es lo que necesitamos hoy. Una iglesia con los valores de ayer, con los principios de ayer, donde aprendamos a respetar la autoridad de la iglesia, donde aprendamos a valorar nuestra vida cristiana, donde no nos autodestruyamos por aparentar. En este momento hay hombres y mujeres que están haciendo hasta lo imposible por dar la mejor imagen física, no entendiendo que se están autodestruyendo a sí mismos. Hoy lo que tenemos es que cuidar el templo. ¿Escucharon? Cuidar el templo.
más que aparentar, entender que somos la morada de Dios en el Espíritu, que somos la gente a través de la cual Dios busca cambiar el mundo. El mundo no podrá ser cambiado por reformas políticas. El mundo no podrá ser cambiado por tratados de paz. El mundo no podrá ser cambiado por alternativas económicas. El mundo no podrá ser cambiado por la aparición de nuevas corrientes filosóficas. No podrá ser cambiado por el surgimiento de nuevos líderes que van saliendo cada día con una propuesta diferente, buscando brindarle alternativas a una sociedad que está en crisis. El mundo solo podrá ser cambiado cuando la gloria de Dios trascienda de la iglesia al mundo que le rodea. Porque el Dios que obró en su vida, el Dios que obró en mi vida, es el que necesitamos que obre en esa gente que está desesperada, hundida en los alucinógenos, esclavos del alcohol, perdidos en la violencia, sujetos a las cadenas del mismo infierno, donde Dios no hace parte de su escenario, hace parte los astros, hacen parte los ángeles, hacen parte los animales, hace parte la naturaleza, pero Dios no aparece. Esa gente está atada y se necesita una iglesia con poder, una iglesia con autoridad, una iglesia con unción, una iglesia llena del Espíritu Santo. Alaba el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Lo más preocupante es que nosotros hemos llegado a un punto determinante. En Holanda la iglesia creció de tal manera que no habían cárceles. ¿No sabían eso? No habían reclusos en Holanda. No habían cárceles. Hubo un auge del cristianismo allá impresionante. Y de ahí el desarrollo que logró, siendo uno de los países más importantes del mundo. Pero ellos se confiaron en todo lo que alcanzaron pensando que eran ellos. Y en el momento que ellos se olvidaron de Dios, entonces las iglesias comenzaron a quedar solas. Y yo estuve predicando en una iglesia que fue importante, pero que ahora la alquilan al mejor postor. Ya no están los cristianos, ya no va nadie. Las iglesias están convertidas en salones de cine, en hoteles, en centros de diversión. ¡Qué tristeza! ¡Qué tragedia! Cuando ellos lo lograron todo, se olvidaron de Dios. Y ese es el problema de la iglesia de hoy. En Colombia la iglesia ha crecido. Somos reconocidos. Tenemos importancia en la sociedad. Cualquier político quisiera ser o tener acceso a todo este potencial. Tenemos profesionales, tenemos gente adinerada, tenemos grandes construcciones, todo lo tenemos grandes predicadores. Hoy tenemos gente que el más sencillo es capaz de explicarle a usted la palabra. Y eso hace que estemos en un lugar de confort, donde ya la oración no sea importante, donde la lectura de la Biblia ya no haga parte. Algunos ni la cargan siquiera, algunos ni la leen, algunos no hace parte del menú del día la palabra de Dios. Y eso es peligroso, porque podemos llegar a terminar como aquel gran país, en ruinas, donde al final los llamados cristianos no tengan su confianza en Dios, sino en el médico que le dice: es la hora de que te tome la pastilla para que dejes de sufrir aquí. Es la hora de que hagas lo que tengas que hacer para que dejes de padecer aquí. Cuando ese no fue el mensaje del cristianismo. El mensaje del cristianismo fue: en Cristo hay solución. En Cristo hay respuestas. En Cristo se da salida a las dificultades que vengan. Hoy necesitamos precisamente que la iglesia comprenda que así como en el primer siglo
la gente estaba unánimes juntos. Y Dios añadía todos los días más y más gente a la iglesia. Y el número se aumentaba. Y la gente tenía fervor. Y perdían con gozo sus bienes. Ofrendaban sus vidas. Ellos no encontraron una solución diferente a la de Dios. Y por eso fue la iglesia que fue. Hoy usted y yo estamos en un gran peligro. Hay tiempos difíciles para la iglesia de hoy. Se van a levantar seguramente hombres que querrán hacerle daño a la iglesia, que querrán introducir doctrinas erróneas en la iglesia, que querrán establecer un pensamiento diferente al que hemos recibido por revelación. Porque lo que la iglesia cree no es el resultado de una tesis, es la revelación del Espíritu Santo, que ha hecho que nosotros creamos, entendamos y vivamos y disfrutemos lo que hasta hoy hemos podido lograr. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. El diablo hará lo que sea. Él no quiere que usted se salve. Él no quiere que su familia se salve. Es triste encontrar hoy cristianos que yendo a la iglesia toman la decisión del suicidio y se suicidan. Parte el corazón escuchar noticias como esas. Pero ¿qué es lo que ha venido pasando? Hay que hacer un replanteamiento. Hay que volver a los principios de ayer. Hay que volver a entender que Dios debe de ser el punto de partida y el punto de llegada. Que no más confiar en nuestro saber, no más confiar en nuestro conocimiento, no más confiar en nuestra fuerza, no más confiar en nuestra dependencia. Más bien vamos a ir al santuario de Dios en el momento más difícil. Alaben el nombre de Cristo, alaben el nombre de Cristo, para que la respuesta no sea una soga, no sea un arma de fuego, no sea un veneno. La respuesta venga de la gloria de Dios. Alaben el nombre de Cristo, alaben el nombre de Cristo, donde la respuesta venga del cielo, disipando todo eso que pretende cerrarle el libre caminar a los cristianos. Hermano, usted y yo tenemos que replantear muchas cosas en nuestra vida. Hoy es un día para reflexionar. Hoy es un día para estar aquí, para desligarnos de ese bendito teléfono que timbra, para desligarnos del que llega a golpear a la puerta y meternos en la presencia de Dios y decirle a Dios: Señor, yo hace mucho tiempo no siento tu presencia. Yo hace muchos días no puedo experimentar el poder de tu Espíritu Santo. Vengo a los cultos y mi vida pasa igual como si no hubiera venido. Me voy del culto y sigo siendo esa misma persona. Yo necesito ser renovado hoy. Yo necesito ser restaurado hoy. Yo necesito que tú toques lo más profundo de mi corazón y me hagas entender tu camino, el cual debo de seguir. Yo necesito que seas tú quien abras mi mente, quien coloques en mí el deseo de hacer tu voluntad. Porque el pastor podrá matarse aquí diciendo cómo se debe de vivir la vida cristiana. El pastor puede matarse aquí hablando todos los días, llamando la atención, haciendo observaciones, pero eso irá simplemente al cajón de la basura si no es el Espíritu Santo el que lo convence a usted que es la más grande necesidad que tienes. Y yo hoy quiero que Dios convenza a esta iglesia. Yo quiero que sea Dios el que toque lo más profundo de su corazón. Yo quiero que sea Dios el que tome su vida hoy. Alaben el nombre de Cristo y comience a romper esas cadenas que te han venido atando. Alaben el nombre de Cristo. Comience a sanar esas heridas que el diablo te ha venido haciendo. Comience a quitar ese conformismo que es el que te estorba una buena comunión con Dios. Oh, yo necesito la gloria de Dios. 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 Yo necesito la gloria de Dios hoy en medio de esta iglesia.
Hoy necesitamos la presencia de Dios. Alaben el nombre de Cristo. Alaben el nombre de Cristo. Ve, hermano, si usted y yo logramos volver al principio, aleluya, aleluya, no habrá más divorcios en la iglesia. No habrán más hermanos con raíces de amargura que no quieren perdonarle al hermano. No habrá más hombres aburridos, decepcionados, que quieren tirársele en el medio de transporte masivo. No habrá mujeres que querrán consumir cianuro. No más. No habrán muchachos que querrán romperse en las venas. No habrá muchachas que querrán prostituirse. Si logramos que la gloria del Dios del primer siglo vuelva a vivir en la vida de la iglesia aquí. Pero para eso tenemos que humillarnos en la presencia de Dios. Y no estamos lejos, Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Yo no sé cuántos querrán decirle a Dios ahora: yo necesito una doble porción de su espíritu. No sé cuántos querrán decirle ahora a Dios: yo necesito de ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Yo quiero que Dios toque tu corazón hoy. Pero para que eso suceda tienes que abrir un espacio de tal manera que el poder del Espíritu Santo se derrame aquí y volvamos a vivir el Pentecostés. Oh, a gran dimensión. Necesitamos que eso vuelva a pasar en la iglesia para que podamos echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús, para que podamos sanar los enfermos en el nombre de Jesús, para que los problemas entre hermanos se puedan solucionar sin hacerse daño en el nombre de Jesús, para que vivamos como una familia que va de paso para el cielo. Alaben el nombre de Jesús. Necesitamos una iglesia poderosa. Una iglesia que tenga el suficiente carácter para decirle a quienes nos quieren imponer cosas al margen de lo establecido por Dios: estamos dispuestos a renunciar a lo que sea y a ofrendar la vida antes que someternos a sus preceptos. Necesitamos una iglesia de verdad hoy que está dispuesto a enfrentar al emperador, al gobernante, al juez, al que sea, y estemos dispuestos a ofrendar la vida antes que rendir nuestros valores, porque esta iglesia es la iglesia de Dios. Esta iglesia la compró Él a precio de sangre. Esta iglesia Él le ha dado un nombre. A esta iglesia Él le ha dado un espíritu. A esta iglesia Él le ha dado una esperanza. A esta iglesia Él le ha dado el privilegio de llegar a ser la aspirante, aleluya, a casarse con el Cordero. Por eso es que necesitamos una iglesia en el siglo XX con los principios de ayer. Una iglesia que no se deje arrastrar por las modas mundanas. Una iglesia que no se deje arrastrar por las ofertas del mundo. Una iglesia que no se deje arrastrar por las corrientes filosóficas que cada día van apareciendo. Una iglesia que no se deje arrastrar por las presiones, sino que al contrario levantemos la cabeza y entendamos que está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Por eso yo quiero invitar a alguien que quiera renovarse en Dios esta mañana, que quiera restaurarse en Dios, que quiera decirle a Dios: aquí estoy, yo no voy a dar un paso atrás, voy a encontrar todas las salidas en ti. Quiero renunciar, perder lo que sea antes que de fallecer en la fe. Yo
estoy interesado hoy más que nunca en que la iglesia de hoy vuelva a sentir el gozo, el poder de lo que se dio en la iglesia primitiva.